Bueno, buenas noches. Estamos iniciando la clase de Teorías y Sistemas 1, turno noche, sede centro. Mi nombre es Juan Martín González Lizola, soy psicólogo y docente, psicólogo clínico, me dedico a la clínica infanto-juvenil, más que nada. Tengo formación en modificación de conducta y en terapia cognitiva. Y bueno, la intención de esta clase va a ser introducirlos en todas las cuestiones administrativas, primeramente, y todo lo que tiene que ver con la cursada en general, cuestiones que vamos a hablar ahora mismo, en breve, pero bueno, les quería dar la bienvenida antes que nada a la cursada, entendiendo que es una cuestión atípica la que está ocurriendo en el país y en el mundo, con la cuestión sanitaria del coronavirus. Obviamente tuvimos que adaptar el inicio de clases a modalidad virtual, esperando que esta situación se normalice, ojalá que sea lo antes posible. Lo cierto es que no lo sabemos y bueno, esta cuestión es bastante cambiante día a día, entonces por el momento nuestro método de trabajo y nuestra metodología es esta y intentaremos sacarle el mayor provecho posible e intentar hacer las mejores clases posibles, que ustedes puedan adquirir los contenidos, que si tienen dudas las puedan despejar a través del contacto por mail que se les estoy facilitando acá en la presentación. Y bueno, vamos a habilitar también una plataforma a través de Google Classroom, si alguna vez lo utilizaron o hablaron o oyeron hablar de ella. Eh, a través de la misma van a poder también evacuar dudas, hacer consultas de todo tipo, van a poder acceder a los contenidos, a la bibliografía digitalizada seguramente, y bueno, y otras cuestiones que vamos a ir viendo con el desarrollo de la cursada. Bueno, les comento un poquito cómo será el cronograma de trabajo. El cronograma está armado sobre toda la cursada entera, obviamente que no sabemos en qué modalidad aún, y es orientativa, algún que otro texto tal vez se modifique, pero por lo pronto sí hoy vamos a ver este primer texto de esta Seiko, temas de psicología. La idea va a ser ver este primer tema y seguramente la clase que viene veamos el texto de Colombo de la psicología y su pluralidad. Y bueno, y a partir de ahí iremos definiendo un poco el camino en base a la bibliografía que está marcada acá. Y, y bueno, el texto de Freiría también lo vamos a ver, sobre todo el capítulo 9. Y bueno, después vamos a ir viendo en base a la bibliografía que vayamos dando. Ojalá que lleguemos a ver, como les digo, todos los temas y podamos ver la mayor cantidad de temas posibles y cosas posibles, pero bueno, vamos a ver, como les digo, cómo va avanzando la cursada. Fíjense en la clase 7, del 18 del 5, que tienen un primer trabajo práctico. Esa va a ser la modalidad de evaluación por lo pronto, trabajos prácticos para los cuales van a tener guías de preguntas disponibles en la plataforma para obviamente ir justamente guiándose a través de las mismas en los distintos contenidos y que puedan completar los trabajos prácticos de la forma más eficiente posible. La idea, obviamente, es que con estas dos evaluaciones se conforme su nota definitiva. La nota definitiva les va a permitir acceder o no al final. Para ir a final, no sé si lo saben, pero por las dudas se los comento porque están en primer año y recién ingresando, tienen que tener un promedio de 4, ¿sí? Caso contrario, tendrán un pequeño recuperatorio que ya definiremos en qué formato será en caso de que no aprueben algunos de los trabajos prácticos. Pero bueno, con 4 para arriba, ¿sí? Desde 4 hacia arriba ya acceden a la instancia final. Las materias, por lo menos la gran mayoría en Guay, no se promocionan, o sea que tienen final obligatorio, por lo cual es indistinto el tipo de nota que se saquen a la hora de rendir el final. Sí, obviamente a nivel conceptual influye y por ahí podemos llegar a armar más adelante una modalidad de final diferida según
si tienen una nota que se consideraría de promoción o no, de 7 para arriba, pero también, como les digo, lo vamos a ir definiendo en la marcha, digamos. Bueno, fíjense un poco cómo está estructurado el cronograma. Tiene la unidad 1, fundamentos y matices del pensamiento psicológico. La unidad 2, la psicología y sus fundamentos filosóficos. La unidad 3, la psicología histórico-cultural. La unidad 4, el conductismo. A partir de ahí tiene una guía de repaso de preguntas, ¿sí? Para la clase 6, donde van a poder repasar para hacer el trabajo práctico, para presentarlo. A partir de ahí, y en la segunda mitad de la materia, tenemos la unidad 4, el enfoque estructural en psicología, teoría de la forma, donde vamos a ver escuela de la Gestalt fundamentalmente. La unidad 5, con el nacimiento del psicoanálisis, vamos a ver fundamentalmente textos de Freud. La unidad 6, los enfoques explicativos genéticos, donde vamos a ver fundamentalmente a Piaget y a Freiría, que bueno, básicamente se basa en la teoría de Piaget, pero básicamente esas son las ideas, y probablemente algún texto de Vygotsky que en este momento no está incluido en este cronograma, pero bueno, forma parte de la bibliografía, si ustedes revisan el programa de la materia. Y bueno, a partir de ahí una guía de repaso de preguntas y el segundo trabajo práctico para, bueno, ya cerrar la materia y cerrar las notas. Tengan en cuenta que esta es una materia introductoria, una materia introductoria en la cual van a ver las distintas escuelas de psicología, cómo se fue conformando la psicología como ciencia, y bueno, las disidencias y los problemas que han surgido en la constitución de tal disciplina, cómo, digamos, han habido distintas posturas, tanto a nivel filosófico como epistemológico, de lo que es una ciencia, y particularmente si la psicología está encuadrada como tal, como una ciencia, y obviamente las distintas definiciones de lo que es el conocimiento científico o el método científico. Desde ahí se abre un abanico de un montón de autores y un montón de visiones diferentes respecto a lo que son las ciencias, sobre todo eh, al comienzo o en el nacimiento de la psicología como ciencia, que bueno, se fueron abriendo hacia distintas visiones, que son las que vamos a ir analizando y tal vez debatiendo, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por supuesto, en esta materia. Y bueno, eso va a ser básicamente el recorrido que vamos a realizar durante todo este cuatrimestre. Lógicamente que si tienen alguna duda acerca de acerca de la materia, de la cursada, de temas administrativos, me pueden escribir un mail, lo pueden preguntar en el Classroom, en la plataforma de Google que les comenté que vamos a utilizar. Pueden también mandar un mail a Guay a nivel institucional si tienen alguna duda que puede ser derivada hacia ellos, que no tenga que ver exclusivamente con la cursada de la materia. Así que bueno, canales de comunicación abiertos tenemos, y creo que bueno, en contacto podemos estar. Lógico que no en contacto físico, pero por lo menos podemos comunicarnos. Entonces la idea es llevar esta cursada de la mejor manera posible, como yo les comenté varias veces, pero intentando, obviamente, que ustedes se lleven lo mejor de esta materia. Así que bueno, vamos a comenzar brevemente a describir un poco el primer texto, el de esta Seiko, de temas de psicología, procesos de hominización, humanización y emergencia de la cultura. Bueno, este texto se remonta a escribir un poco el origen del hombre, ¿sí? Y en el origen del hombre hay muchas explicaciones o relatos que datan de en qué momento o de qué forma se originó la vida. Entonces, tenemos registros de relatos culturales acerca de mitos, leyendas u otras explicaciones sobre el comienzo de la humanidad. Tenemos los mitos religiosos, perdón, los mitos griegos, tenemos las historias religiosas, leyendas y varios tipos otros de explicaciones. Como les dije, doctrinas religiosas y filosóficas también convivieron durante mucho tiempo con explicaciones científicas sobre el origen del mundo y el origen de la vida. Pero también tenemos dentro de todo eso algunas disciplinas científicas, hoy por hoy, que nos explican un poco cómo sería digamos, el origen de la vida, como les digo, desde un lugar un poco más metodológico o más científico,
que elabora respuestas a ciertas interrogaciones acerca del origen con la metodología de las ciencias tradicionales, elaborando hipótesis, poniéndolas a prueba, etc. Entonces, bueno, esas serían más o menos como las distintas explicaciones que regían al principio de los tiempos acerca de cómo se había generado la vida humana, o la vida en general también. Dentro de las ciencias o dentro de la antropología podemos encontrar dentro de sus métodos para descubrir o dar una explicación, mejor dicho, al origen de la vida. Tenemos los registros o los exámenes paleontológicos de registros fósiles, mejor dicho, donde se reconstruyeron formas de vida de pueblos antiguos, ¿sí? A través justamente de estos registros, de estos fósiles. Entonces la paleontología y la arqueología estudiaban estos aspectos biológicos y culturales del desarrollo de la humanidad a través de los registros fósiles, de los dibujos en las cavernas, etc. Todo esto data, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones culturales y biológicas. Dentro de otras disciplinas un poco más modernas, un poco más desarrolladas, que tienen que ver un poco más con el siglo XXI, tenemos estudios geológicos y climatológicos, estudios sociohistóricos o históricos de las sociedades o el desarrollo de las sociedades a través de distintas disciplinas científicas, cambios en las formas de vida y creación de artefactos que tienen que ver también con el desarrollo de estas ciencias como la antropología, que nos explican un poco o tratan de darnos hipótesis o ideas acerca de estos cambios en la forma de vida, en la organización social, etc. Y también tenemos estudios del genoma humano y las teorías de la evolución del cerebro a lo largo de la especie, que tienen que ver un poco con la teoría de la evolución de Darwin, que por ahí ustedes en el colegio, en alguna otra instancia la han escuchado, la han estudiado. Y bueno, el estudio del genoma humano tiene que ver más con cuestiones por ahí un poco más modernas, que tienen que ver con estudios neurobiológicos, donde se reconstruyen ciertas características del genoma humano para, bueno, estudiar ciertos aspectos biológicos de desarrollo actuales que tienen que ver con patologías inclusive actuales, de que tienen que ver con patologías neurodegenerativas, o bueno, otra serie de tantas otras enfermedades también médicas. Bueno, y en esta bella imagen que les pongo del huevo o la gallina, de qué fue primero, tiene mucho que ver con esto que venimos hablando, ¿no? De cómo explicamos el origen del hombre, de qué forma lo podemos como reproducir. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo se reprodujo el hombre? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Quién fue la primera mujer? Porque obviamente, como les dije, con las doctrinas religiosas se habla de Adán y Eva como los primeros hombres dentro de la tierra, pero claramente tenemos que tener una visión bastante más amplia del origen del hombre para poder buscar, obviamente, explicaciones alternativas. Entonces lo que suele ocurrir, o lo que ocurría en la época de empezar a describir estas cuestiones acerca del origen de la vida, es que hubo muchos sesgos y reduccionismos en varias explicaciones acerca del ser humano y su origen, porque había explicaciones que tenían que ver mucho con cuestiones biológicas, otras que tenían que ver con explicaciones a nivel cultural o social, pero faltaba como una integración de ambas, faltaba como que ambas tuvieran como valor y se armara una línea teórica o explicaciones teóricas que tuviesen que ver con mezclar, si se quiere, si se me permite la palabra, ambos términos o ambas disciplinas para generar como una explicación un poco más acabada, ¿no? Un poco más integradora, que tuviera en cuenta más variables y no solo una o dos. Entonces, muchos sistemas filosóficos también explicaron de forma bastante dualista, que tiene que ver con dar explicaciones que tienen que ver con dar explicaciones mentalistas o dar explicaciones muy biológicas acerca de un evento, que bueno, es una cuestión que la van a ver reproducida bastante en las primeras escuelas de psicología, por eso lo menciono.
Pero bueno, en definitiva, con lo que se tienen que quedar cuando lean el texto es esto de que había explicaciones que tenían que ver con cuestiones muy puntuales que podían ser tildadas de reduccionistas porque dejaban por fuera varias cuestiones que no analizaban. Bueno, un poco se los mencioné, porque tenemos a Darwin y a Descartes, un filósofo y una persona que hacía ciencia más dura, si se quiere, o más natural. Entonces, las explicaciones dualistas propiciaron la emergencia de factores que privilegiaron, como les dije, factores biológicos o culturales, evitando la articulación de los mismos. ¿Sí? Esto que acabo de leer resume un poco lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Entonces, los comportamientos colectivos, individuales, estaban explicados desde el lado de la biología, genética o desde el lado de la cultura, pero nunca a nivel integrativo. Bueno, esta foto que ven es un psicólogo conductual muy reconocido o muy conocido que se llama Skinner, y se los pongo acá porque tiene mucho que ver con que él en su teoría daba explicaciones que tenían que ver mucho con el ambiente en relación al cambio de conducta. Entonces, fíjense cómo el análisis de una dimensión únicamente de la conducta puede llegar a generar explicaciones parciales de un evento que por ahí no requieren una explicación simplista, sino compleja, porque, como les digo, intervienen muchas variables, más en nuestra ciencia. Por eso yo creo que ahora se pueden empezar a dar una idea de la dificultad también que radica en dar una única definición de psicología como ciencia, que es el tema que ya vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de Skinner, los factores ambientales como causales del comportamiento también es otra forma de reduccionismo, no solamente lo biológico como reduccionismo, de dar una explicación únicamente evolutiva o biológica, sino también ambiental. Entonces, justamente estas posturas son las que adoptan este reduccionismo, las medioambientalistas, que el individuo llega al mundo como un hoja en blanco, sin nada, sin ningún tipo de herencia genética que lo influya en absolutamente ningún comportamiento. Y bueno, y de esa manera, a través de la mente, podemos modificar absolutamente todas las conductas o podemos moldear conductas de determinadas personas sin tener en cuenta su bagaje cultural y biológico, ¿no? Básicamente ese sería el reduccionismo en el cual incurren estas teorías, primeramente los primeros desarrollos al menos. Entonces, a partir de esta dificultad de poder definir, obviamente, y de generar modelos que explicaran únicamente una variable de determinado proceso generando estos reduccionismos, empiezan a surgir estos modelos que se conocen como raíz dialéctica, ¿no? En los cuales se tiene en cuenta más de una variable, no solamente lo biológico, sino por ejemplo lo biológico y lo cultural. ¿Sí? Entonces esta mirada tiene un carácter mucho más dinámico, las explicaciones van desde lo cultural hasta lo biológico y viceversa, entonces se articulan como bastantes componentes en juego. ¿Sí? Entonces Blecher, este autor que está acá mencionado, define un poco digamos, al hombre como una unidad biológico-cultural y ya mismo en esta definición está incorporando una noción que tiene que ver con la integración. ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo interactúan la cultura y la biología? Bueno, la cultura modifica el entorno y como transforma el entorno, transforma las condiciones biológicas. ¿Sí? Uno cuando nace puede tener cierta predisposición o a una enfermedad, por ejemplo, puede ser, por ahí darlo como un ejemplo médico resulta tal vez esclarecedor, pero por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, no sé, un abuelo y un papá que tuvieron cáncer y fallecieron, cáncer de pulmón, pero fumaban muchísimo. Entonces, la predisposición biológica tal vez yo la tengo, pero ambientalmente por ahí yo no fumo. Y eso es una conducta que adquirí del ambiente, más allá de que puedo tener cierta predisposición a adquirirla por las otras cuestiones biológicas de mi entorno, pero yo no fumé. Entonces modifico mi biología también, modifico el desarrollo de una enfermedad porque yo no realicé, digamos, esa conducta de fumar. Entonces, con esta simple explicación de algo médico, tal vez podemos como bajar un poquito después, más adelante, a explicaciones psicológicas de por qué ante determinado evento o determinada conducta está influida tanto por el entorno como por la biología, ¿sí?
pero eso va a quedar para un poquito más adelante, pero bueno, para que tengan un poco una idea de qué quiere decir esto de unidad biológico-cultural, ¿no? O esto de modelos dialécticos. Bueno, entonces, esta articulación de las distintas teorías o las distintas dimensiones, tanto la biológica como la cultural, no solamente Blecher fue uno de los autores que plasmó estas diferencias, sino también Levi-Strauss. Entonces, ¿qué pasa? La diferenciación que hace Levi-Strauss es que dice que no se puede entender lo cultural desde las leyes biológicas, ¿sí? Entonces, no se puede referir, por ejemplo, a lo humano sin ningún concepto de organización social. ¿Qué estado natural hay del humano si lo natural viene dado por qué lo natural? ¿Por la cultura o por la biología? ¿Qué es lo natural del ser humano? Por eso las comillas de podemos pensar en un estado natural de lo humano. Existe el humano sin organización social porque hay un montón de culturas y un montón de animales, inclusive que se organizan a nivel social, tienen organizaciones sociales por ahí más rudimentarias, o seguramente más rudimentarias que nosotros, o distintas, pero las tienen igual. Entonces pareciera que muchos seres vivos comparten organizaciones sociales como característica. Y eso es un fenómeno netamente cultural que tiene que ser analizado desde otro punto de vista no biológico, ¿sí? Por lo menos eso es lo que opina Levi-Strauss. Bueno, esta foto de Freud, que es un autor que vamos a ver a lo largo de la cursada, también habla de las cuestiones culturales, cómo rigen un poco la, las cuestiones biológicas o cómo están relacionadas a través, por ejemplo, de la prohibición del incesto, que tiene que ver con la imposibilidad a nivel psíquica de poder estar o tener una relación amorosa con los padres, y eso es un criterio cultural que se adquiere por el uso del lenguaje, por ejemplo, que es un símbolo a través del cual se adquieren los factores culturales y tiene que ser estudiado desde otro lugar. Obviamente que Freud lo plantea desde otro lugar y su teoría tiene que ver con otras cuestiones que ya vamos a abordar, perdón, en el transcurso de la cursada. Pero el orden humano organizado por reglas, por instituciones y por sistemas de valores y creencias, como dice acá, tiene que ver obviamente con esto de que la cultura también rige un montón de procesos psicológicos y de organización que tienen que ver con factores que no están relacionados de manera directa tal vez con la biología, o mejor dicho, más que no están relacionados, deben explicarse de otra manera, ¿sí? Con otras herramientas, con otra metodología, tal vez no con la metodología empírica de las ciencias naturales que todos conocemos, que tiene que ver con la medición, que tiene que ver con cuestiones más de números, más estadísticas. Entonces la idea de que la ciencia pueda abordarse también con otras metodologías u otras maneras de medir está como todo embebido en estas ideas, ¿no? Es como que también se cuestiona la existencia misma de los métodos científicos tradicionales para estudiar determinados fenómenos. Bueno, dentro de estos métodos que les hablé de los de raíz dialéctico-conductual, los reduccionistas del principio que hablamos, tenemos los estructuralistas. Entonces los estructuralistas lo que buscan es que los fenómenos sociales están organizados de una forma particular, que están conformadas por las relaciones entre unidades más elementales, ¿sí? Que forman, valga la redundancia, una estructura, que uno no vale sin el otro, ¿sí? Que no es que si uno estudia un elemento que forma la estructura, está estudiando el fenómeno, no. O sea, el fenómeno surge por la relación de todos los elementos que conforman la estructura. Así como una molécula de agua está compuesta por dos moléculas de dióxido de carbono y una de oxígeno, creo que lo dije bien. Eh, y si sacas uno de esos átomos, no moléculas, perdón, si sacas uno de esos átomos que conforman la molécula de agua, ¿sí? No tenés más agua, tenés otro elemento. Entonces, bueno, nada, creo que eso es un poco la idea de base de lo que podría llegar a representar el método estructuralista, ¿sí?
Entonces, este conjunto de reglas que rigen estos métodos, o el método estructuralista en particular, están definidas por un conjunto de relaciones y reglas que, bueno, que obviamente van a variar según el fenómeno que se quiere explicar. Pero básicamente, para que entiendan, el método tiene que ver con esto, con relaciones complejas entre elementos que no pueden explicarse solamente de manera separada, de tomar los elementos de manera separada que conforman la red. Engels y Marx hablan un poco de lo que es el trabajo como el factor de humanización y surgimiento de la conciencia humana, y dice que la conciencia emerge durante el curso de las relaciones sociales del trabajo. ¿Sí? Entonces, a partir del trabajo se organiza la sociedad y se da el fenómeno social de conciencia humana, que conciencia, fíjense los términos que utilizan, que ya empezamos a ver o a utilizar términos que tienen que ver más con nuestra disciplina también, ¿no? O están bastante relacionados con el hecho de conciencia. Eh, entonces, eh, entonces, estas relaciones sociales que surgen a partir del trabajo tienen que ver con una historia evolutiva, entonces no está como escindido de la cuestión biológica, porque también en el mundo animal tenemos como ciertas o incipientes relaciones que se podrían determinar como trabajo o determinar como relaciones laborales. Pero a través del lenguaje y a través de otros simbolismos y el surgimiento de esta conciencia humana se puede como definir como otra línea de surgimiento de la cultura a través del trabajo y el origen del hombre a través de mediada por estos procesos, ¿no? Y bueno, como algo aún más abarcativo, más integrativo, eh, hay teorías que intentan como, lógicamente, mezclar o no mezclar, dar una versión explicativa que englobe cuestiones biológicas, filogenéticas, históricos y culturales, ¿sí? Entonces, un único sistema como totalidad no puede reducirse a la suma de las partes, tiene que ver con el método estructuralista, que les estaba comentando hace un ratito. Eh, Reducir estos sistemas explicativos a una sola explicación es justamente caer en uno de estos sistemas reduccionistas, ¿sí? Donde a través de una sola variable o de una sola dimensión, mejor dicho, ya sea la biológica, la social, la cultural, que se explique determinado fenómeno multicausal que está determinado y atravesado por un montón de variables, nada, caemos obviamente en un reduccionismo. Entonces, por eso se van estos sistemas complejizando y se van generando como enfoques cada vez más integrativos que intentan abarcar la mayor cantidad de variables posibles para dar una explicación lo más acabada posible de estos fenómenos. Bueno, y dentro de las hipótesis o las ideas biológicas, como les comenté hace un ratito, tenemos las nociones o las ideas de Darwin. Darwin se hizo como famoso por ir a investigar tortugas a las Islas Galápagos, y estudiar los fenómenos de evolución dentro de distintas especies, no solo las tortugas, es como es lo más reconocido. Pero bueno, a partir de sus observaciones científicas, pudo determinar un proceso llamado selección natural, en el cual determinadas variaciones, eh, determinadas variaciones físicas o de otro tipo dentro de las especies que fueran favorables para ellas, o sea que les permitieran adaptarse mejor a su entorno, generaban criaturas o suena medio feo, especies, mejor dicho, más adaptadas al medio donde vivían, a través de estas variaciones que duraban millones y millones de años, se producían a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, que el cuello de la jirafa se estirase y ganase unos centímetros para alcanzar la copa del árbol y poder comer, permitió que las jirafas que tuviesen esa variación genética se adaptaran mejor a al medio porque pudieran comer, se pudieran alimentar mucho mejor que las otras jirafas, pudieron tener mejor descendencia y toda esa línea evolutiva pudo subsistir y pudo generar, obviamente, mayor adaptación al medio y quedó seleccionada por el medio. O sea, esa línea evolutiva es la que después va a subsistir y las otras líneas evolutivas que no pudieron adaptarse al medio se extinguen, ¿sí? Esa es básicamente la idea de Darwin con la selección natural.
les dije, la evolución de las especies acontece por medio de modificaciones graduales de los organismos a través de la descendencia. Esto no es de un día para el otro. El cuello de la jirafa no se extendió de un día para el otro, no ganó centímetros de la noche a la mañana, digamos, no es que se fue a dormir la jirafa con 10 centímetros de cuello y amaneció con 28, ¿sí? Son años y años y millones de años de evolución y de cambios, ¿sí? Entonces, el material hereditario sufre modificaciones, ¿sí? Eh, entonces, mutaciones, recombinaciones, las próximas jirafas nacen diferentes. Entonces, esas diferencias individuales son las que le permiten a determinados individuos y no a otros adaptarse al medio mejor que sus competidores, ¿sí? Y entonces subsistir y prevalecer, quedar seleccionados para sobrevivir y generar una descendencia que a su vez quedará seleccionada para seguir perpetuando la especie. Pero esa línea de la especie, esa línea evolutiva y no la otra que se extingue, ¿sí? Entonces, piensen por qué les parece importante esto a nivel evolutivo, ¿sí? Son preguntas que yo suelo hacer en las clases teóricas presenciales. No espero que me contesten ahora, lógicamente, pero la idea es que esto es importante por esto que les comenté, ¿sí? Bueno, del darwinismo o de la idea de Darwin empezaron a surgir teorías sintéticas de la evolución o neodarwinismo, teorías después de Darwin, ¿sí? Que tenían que ver con los avances en la teoría genética y otras disciplinas científicas que, bueno, fueron como haciendo o realizando distintos descubrimientos, entonces dándole mucho énfasis a la constitución genética para, digamos, desarrollar determinados rasgos biológicos que les permitieron subsistir a las especies. Entonces, es como, digamos, agregarle como determinados elementos a la teoría de Darwin que tienen que ver, como les digo, con estas disciplinas que antes no estaban incluidas por una cuestión de que no existían o estaban en un desarrollo muy pobre. Ahora con la tecnología, con el desarrollo de las neurociencias y un montón de procedimientos podemos claramente investigar un montón de fenómenos que antes estaban rezagados a solamente investigarlos de maneras más rudimentarias. Por ejemplo, hoy podemos ver cuando una persona piensa qué áreas del cerebro se activan cuando no se enfrenta a dilemas morales, cuando está triste, cuando está enojada. Entonces, todas esas cuestiones de investigación que tienen que ver con emociones y neurociencias y activación cerebral, eh, cuestiones genéticas que tienen que ver con estudios hechos en gemelos a nivel conductual, criados en distintos ambientes para ver cuánto influye el ambiente y cuánto influye la herencia, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones súper interesantes que tienen que ver con estas líneas, pero bueno, obviamente que lo van a ver a lo largo de la carrera. Yo solo se los quería comentar, pero el avance hoy en neurociencias y en genética y distintas ciencias particulares permite como hacer avances muy grandes sobre lo que dijo Darwin en su momento. Y después tenemos una teoría alternativa de la evolución de Darwin, que es la de Lamarck, que hoy por hoy está como medio descartada a nivel científica. Entonces, la explicación o la idea principal de esta teoría era que la herencia de los caracteres adquiridos tenía que ver con el uso o desuso de cierto órgano y tenía que ver con que si un órgano no se utilizaba, se atrofiaba y esa atrofia era lo que permitía que otro lo desarrolle y el que se lo atrofió claramente no. Eh, entonces, esto le da como cierta intencionalidad a la evolución, como que había como cierta intención, se podría llamar, de determinadas especies o individuos, mejor dicho, a desarrollar determinada, eh, no sé, habilidad o determinada característica, eh, pero claramente Darwin no enfatizó sobre ello, sino que la evolución era un proceso azaroso, ¿sí? Que tenía que ver con factores que no respondían a una intencionalidad. Eh, entonces, Lamarck sí, que la complejidad estaba motivada por ciertas cuestiones vitales que tienen que ver con un montón de temas motivacionales y bueno, que tienen que ver con cosas que eran difíciles de probar, sobre todo en la época de la evolución. Eh, hay una fuerza intrínseca que los impulsaba a la complicación a determinados organismos, ¿sí? La complejidad iba en ascenso, entonces eh, para adquirir determinada ventaja había una intención de llevar adelante determinadas conductas
para desarrollar determinado tipo de órgano o determinada característica. La verdad es que hay muy poca evidencia científica sobre esta teoría, pero bueno, en su momento se la considera una teoría alternativa bastante fuerte. Bueno, vamos a avanzar un poquito en la clasificación de las especies. Esto tiene que ver con, obviamente, la teoría de la evolución de Darwin, pero el concepto de especie tiene que ver con un modelo o patrón con el cual es posible comparar a cada individuo encontrado. Nosotros tenemos una descendencia de, obviamente, especies que tienen que ver con el mono. Esto que decimos que descendemos del mono no es del todo exacto porque en realidad descendemos de una especie, de una línea evolutiva que está relacionada con el mono, pero el decir mono es muy vago porque las especies dentro de los monos, si se quiere, hablando coloquialmente, son un montón. Entonces, digamos, sí tiene cierto grado de verdad, pero es inexacto. Entonces, dentro de las especies tenemos los géneros, que se agrupan en familias, estos en órdenes y en órdenes de clases. No vamos a ver eso en profundidad, simplemente comentarles esto de las especies y definirlos, como les dije, como un modelo patrón con el cual nosotros nos comparamos con un individuo encontrado. O sea, vemos un humano y sabemos la especie que es y compartimos la misma especie. Un gato se encuentra con un gato y saben que son los de la misma especie. Bueno, lo de saben es un poco... no lo sé si lo saben, pero bueno, así diferenciamos las distintas especies, ¿sí? Y dentro de las especies, y justamente lo que les decía anteriormente de los monos, nosotros descendemos de los primates, ¿sí? De un tipo en particular, de una línea evolutiva en particular, que es el Homo sapiens, pero el Homo sapiens sapiens exactamente, pero descendemos de esa línea evolutiva y tenían determinadas características los primates. Las extremidades terminaban en 5 dedos, ¿sí? Y a lo largo del tiempo evolutivo en el que fueron viviendo estas especies, pudieron especializar a través de la evolución su mano con la capacidad prensil con pulgar oponible. Esto es para poder agarrar los objetos, ¿sí? Poder utilizar herramientas que después fueron confeccionando, como piedras y otro tipo de utensilios, ¿sí? Entonces, esto les permitió también desarrollar mayor capacidad cerebral en relación al tamaño corporal, ¿sí? Liberar un poco las extremidades inferiores, ¿sí? Y superiores para poder desarrollar el uso de las manos, ¿sí? Trasladarse, etc. Bueno, dentro de esta línea evolutiva también tenemos el chimpancé que caminaba erguido, con una capacidad craneana mayor de entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Y los restos fósiles, a través de la paleontología, muestran que ya existían procesos de bipedestación, en la evolución del hombre actual, como que estos chimpancés ya empezaban a caminar erguidos, como dije anteriormente. En algún momento habrán escuchado a Lucy como la chimpancé que se considera la abuela de la humanidad durante mucho tiempo, porque son como los primeros primates que tenían como determinadas características más parecidas a lo que hoy conocemos como humanos, ¿no? Esto de caminar erguido es como una de las señales más fuertes. Bueno, tenemos al Homo habilis a continuación, que fue el primero en dejar restos del uso de artefactos y útiles, ya a un nivel más complejo que sus antecesores, una capacidad craneana superior de 680 centímetros cúbicos, y una altura de aproximadamente 1,5 metros, robusto y ágil, camina erguido, obviamente, como su predecesor. Tenía desarrollada la capacidad prensil en sus manos, sabía usar el fuego pero no producirlo, que eso es como una novedad, ¿sí? El uso del fuego para determinadas cosas como cocinar y otras habilidades que tienen que ver con fundir determinada cantidad de elementos para fabricar herramientas, etc. Siguiendo el Homo habilis, tenemos el Homo erectus, que era más alto, con un cerebro mayor, de 1200 centímetros cúbicos, un pulgar de la mano más separado, lo que le permitió mayor habilidad, fabricar herramientas,
como hacha de piedra, manipular el fuego, entre otras tantas cosas. Fíjense la diferencia y cómo el aspecto tiene mucho más que ver ya con los humanos actuales. El Homo neanderthalis utilizó herramientas más refinadas, se dedicó a la caza mayor, se ubica en el periodo de las glaciaciones y un cerebro aún mayor que en sus antepasados. Si se fijan, ya tiene como un pelo que tiene que ver mucho más con los humanos actuales y una cara muchísimo más humana, si se quiere. Eh, pero fíjense cómo la línea evolutiva va avanzando y cada vez las características son más parecidas a lo que conocemos como un humano hoy. Bueno, y el Homo sapiens sapiens utilizó materiales más sofisticados, tenía habilidades de construcción y artísticas, esto que les comentaba de los dibujos en las cavernas, como método simbólico de comunicación y expresiones rudimentarias del lenguaje. Hace unos 10.000 años desaparecieron los neandertales y el Homo sapiens sapiens quedó como único representante del género Homo del planeta, del cual se dice que nosotros descendemos. ¿Sí? Y este linaje, el Homo, tiene determinadas características que obviamente compartimos en líneas generales con ellos, que es el elevado desarrollo neuromotriz, posibilitado por la compleja relación mano-cerebro. Recuerden que ya el uso de herramientas era mucho más sofisticado, ya fabricaban determinada cantidad de herramientas, ya dibujaban. Fíjense que eso tenía que ver ya más con un montón de cuestiones motrices o neuromotrices que tienen que ver con una habilidad mucho mayor. Por eso el incremento del volumen y de complejidad cerebral, obviamente, y la emergencia de conductas exploratorias y creativas, esto de explorar cuevas, por ejemplo, de crear instrumentos musicales, de dibujar, etcétera, etcétera. Capacidad de simbolización, lenguaje articulado, ¿sí? Tenían la posibilidad de elaborar sonidos específicos, con un aparato fonatorio un poco más desarrollado, o bastante más desarrollado, mejor dicho, que sus predecesores. Capacidad de simbolización, como les comenté, esto de poder dibujar y poder transmitir mensajes a través del lenguaje escrito. Entonces, bueno, avancemos un poco acerca de la neonatenia, que tiene que ver con la conservación de rasgos infantiles y juveniles durante mayor tiempo del ciclo vital y tras superar el momento de la madurez. El ser humano tiene esta característica que necesita un tiempo de maduración mucho mayor que el resto de las especies, ¿sí? Pero nuestro nivel de autonomía, obviamente, una vez que pasa ese momento de maduración, es mucho mayor. Tengan en cuenta que, no sé, un perro o determinadas especies, ya a partir del año, ya tienen cierto grado de independencia. Nosotros no, necesitamos cuidados por muchos años, ¿sí? Y esto tiene que ver, obviamente, con la neonatenia, no solo por la conservación de los rasgos, sino también por que necesitamos superar el momento de madurez y nos lleva más tiempo alcanzar ese momento de madurez que a otras especies, ¿sí? Bueno, rasgos característicos de los fetos en primates y nosotros conservamos durante la vida extrauterina, conservamos algunos rasgos de estos fetos, muchos de ellos hasta la madurez sexual, mandíbula pequeña, cara juvenil, cráneo abovedado, ¿sí? Pelo en la cabeza, axila, etc. Entonces, el hombre es un animal prolongado, como les expliqué antes, neoténico, que dedica casi el 30% de su existencia a su desarrollo como adulto típico de la especie. Esto es lo que les comenté, tenemos un desarrollo prolongado, tardamos en desarrollarnos, en adquirir cierto grado de autonomía, ¿sí? Y un montón de cuestiones más. Bueno, la humanización y las acciones culturales, que un poco ya venimos hablando de esto, tiene que ver con distintas teorías o distintas, digamos, maneras de aproximación a lo que era el comportamiento cultural. Como les dije, tenían distintos tipos de teorías a partir de las cuales tenían explicaciones que tenían que ver con cuestiones biológicas, explicaciones culturales desde lo biológico, que tenían, como les dije, la contracara de ser explicaciones un tanto reduccionistas y tenían explicaciones culturales de cuestiones biológicas, ¿sí? Que obviamente tenían que ver con otro tipo de formas o metodologías de análisis de las ideas o que tenían
que ver con otras cuestiones que no estaban relacionadas exclusivamente con la biología, pero sí todo explicaban determinados fenómenos. La idea era buscar, como les dije, métodos complementarios para ir avanzando en explicaciones cada vez más complejas de fenómenos que en realidad son complejos y están atravesados por muchas variables. ¿Sí? Entonces, los que tienen que ver con el origen del hombre, que tienen que ver con lo biológico, se centraron en esto que hablamos recién de toda la línea evolutiva del desarrollo cerebral, el tipo de dentadura, la marcha bípeda. Entonces, la humanización, para una explicación de corte biológico, va por este lado, ¿no? Este lado de que tiene que ver con las explicaciones a nivel biológico, que tienen que ver con el aumento del tamaño cerebral, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades motoras, etc. Otras posiciones tienen que ver con esto de que los rasgos culturales empezaron a surgir de la fabricación y el uso de artefactos, del uso del lenguaje, del uso de simbolismos que tienen que ver con la comunicación, que eso no es que deje por fuera la explicación biológica, pero como que la hace como a un lado momentáneamente o la pone en un lugar medio secundario. ¿Sí? Capacidad reflexiva, reconstrucciones del tipo de estructura social del grupo, son cuestiones que tienen que ver más con temas cognitivos o que tienen que ver más con desarrollo de pensamiento, de habilidades de ese estilo, de habilidades de razonamiento, ¿sí? Que eso tiene que ver más por ahí con nuestra disciplina y con cuestiones psicológicas, que por ahí, bueno, obviamente la biología en ese momento dejaba de lado, ¿sí? Entonces por eso Linneo en el siglo XVIII distinguió al ser humano como único por su capacidad de razonamiento. Entonces, el bipedismo desde el lado biológico, obviamente que puede ser un rasgo distintivo del ser humano, de hecho lo es, eh, y gracias a él se pudieron fabricar herramientas, porque obviamente el bipedismo le permitió desplazarse de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces por eso empezaron a surgir también respecto al bipedismo las hipótesis del hombre cazador, que tiene que ver obviamente con esta versión biologicista, porque tiene que ver con el desarrollo corporal, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de explicaciones del origen del hombre, como les comentaba. A partir de la década del 70 empezaron las explicaciones que tienen que ver con cortes o explicaciones a nivel lenguaje, que tienen que ver con una habilidad específicamente humana, no por la manera de comunicación, según como definamos el lenguaje, eso está como en duda o tiene que ver porque hay como cierto lenguaje en determinadas especies que puede determinarse o llamarse protolenguaje, por ejemplo, en muchas ocasiones, y tiene que ver con formas rudimentarias de comunicación, pero el lenguaje como característica humana tiene que ver con esto que les comentaba, del hecho de simbolizar determinados eventos, de darle como un sentido complejo a cosas que no lo son tanto, el uso de metáforas, el uso de un montón de herramientas o instrumentos lingüísticos que por ahí no tiene el lenguaje más rudimentario que tiene que ver con la comunicación animal. ¿Sí? Entonces, bueno, también a partir de la década del 80 empiezan las teorías a nivel sexual y género, con el tema de la vida en cooperación, el tema de la complejización de la vida en grupo, el tema de la formación de parejas, etc. Bueno, y ya terminando, o en las últimas diapos de esta clase, espero que la estén llevando bien y que les haya resultado esclarecedor. Y hablaremos un poco de la hipótesis acerca de la relación mente-cultura. Este autor que lo ven acá, Merlin Donald, habla de la evolución filogenética, que tiene que ver con la evolución de los individuos dentro de la especie, como una sucesión de cambios donde la cognición individual ha sufrido transformaciones a medida que se produjeron determinados enlaces entre la evolución biológica y el cambio cultural. Se los leo porque me pareció bastante esclarecedor esta definición o esta descripción, mejor dicho, de cómo se generó la evolución filogenética de un individuo, ¿sí? Donde empezamos a notar términos diferentes que tienen, como les dije, que ver más con nuestra disciplina, el hecho de agregar la palabra cognición, eh, y tiene que ver con esto de darnos cuenta de determinados cambios que median por ahí entre la biología y el cambio cultural, que tienen que ver con cuestiones más, como les dije, de razonamiento, ¿sí? Que tienen que ver más con emociones, que tienen que ver más con términos que por ahí nos atañen un poco más a nosotros y que por ahí en estas épocas obviamente no tenían como ningún tipo de explicación a nivel científico, ningún modelo o muy pocos modelos y estaba más ligado al campo de la filosofía, ¿sí?
Bueno, a través de la creación de herramientas, ¿sí? Y el desarrollo de la capacidad de cacería, se desarrolló la capacidad de mímesis, ¿sí? Que es esto de la imitación también, ¿sí? Y de otro tipo de habilidades como la creación léxica a través de un aparato fonológico de alta velocidad, esto es, se desarrolla la garganta, la boca y determinadas, digamos, estructuras biológicas que tienen que facilitan, que producen, no sé si producen, que facilitan la emergencia del uso del lenguaje, de gestos, de mímicas, ¿sí? Entonces, esta capacidad imitativa tiene que ver con esto de, bueno, obviamente a través de determinadas herramientas o determinadas actividades como la caza o el desarrollo de herramientas, ¿sí? Digamos, empiezan a aparecer determinadas características biológicas que apoyan o ayudan, ¿sí? Al desarrollo de lenguaje, ¿sí? Memoria externa tiene que ver más con la memoria de localización, el hecho de recuperar los conocimientos acerca de dónde quedaban los lugares donde habían cazado. Y bueno, son como formas rudimentarias de memoria que lógicamente no se estudiaban en esa época y no había ninguna idea de lo que era una memoria como término. Eso es mucho más actual, pero bueno, podemos a través de los registros notar ciertas formas de memoria espacial, ¿sí? Así que bueno, hemos terminado. Espero que les guste el final de esta clase, que está muy relacionada con lo que vimos. Y bueno, los espero en la próxima clase. Cualquier duda, consulta que tengan, ya saben los canales por los cuales las pueden hacer. La idea es que, como les dije, estemos lo más conectados posible, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Pero bueno, de todas maneras, les deseo, como les dije al principio de la clase, perdón, les deseo que tengan una excelente cursada y bueno, en todas las materias en general y un gran inicio de carrera para los que estén iniciando. Bueno, un saludo.